Hola hermanos, Dios les bendiga. Un nuevo día para estudiar juntos la palabra de Dios y espero que sea de bendición para nuestras vidas. Hoy nos toca, seguimos con este libro de Jueces, capítulo 7, versículos 1 y 2. Y el tema es, ¿tenemos las cosas claras? La gloria es de Él, es de Dios. Y vamos a leer la palabra, dice, levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Aror, y tenían el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Y acá encontramos una historia repetitiva, algo que en la historia de la Biblia y en la humanidad se repite muchas veces, que es la soberbia y la arrogancia del hombre. Acá vemos que Gedeón es levantado de un pueblo muy humilde, de una familia muy humilde, porque Manasés era una tribu muy importante en el medio de Israel. Estaban en los dos lados del Jordán, si vemos allí en la distribución, vamos a ver que una parte quedó al oriente y la otra al occidente del Jordán, y ocupa un gran territorio en la tribu de Manasés. Pero Gedeón era una persona pobre, su familia era pobre, y él era el menor. Era la persona menos indicada o menos pensada para que Dios levantara para liberar a Israel. Sin embargo, Dios elige a este hombre, a este muchacho, ¿no? Y qué importante es ver en él la humildad. Y vamos a ver eso a través de esta historia de Gedeón. En cada una de sus actitudes y reacciones, él actúa con mucha humildad. Y la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios, capítulo 27 hasta el 29, que dice que Dios eligió de lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo menospreciado del mundo eligió Dios para formar su iglesia, y una iglesia glorificada por Él mismo. Y vemos en el capítulo 6, versículo 35, que allí se juntaron Abiezer, o sea, la ciudad de donde era Gedeón, los de Manasés, los de Efraín, los de Neftalí y los de Aser, tribus importantes en el pueblo de Israel, para pelear contra los madianitas. Los madianitas eran un pueblo de nómades, que si lo vemos allí en el versículo 33, se juntan varios, ¿no? Se juntan los madianitas, los amalecitas y los del oriente, y actuaban, como dice la palabra de Dios, como langostas. Iban y arrasaban, atacaban en manada, y aprovechaban que el pueblo estaba separado, que cada uno estaba ocupado en sus propias cosas, y allí devastaban al pueblo de Israel y arrasaban con todo, se llevaban todo. Y allí encontramos esta historia y vemos que a través de un profeta Dios los había llamado a un arrepentimiento.
a que dejaran los ídolos para convertirse a Dios, para que vuelvan su corazón a Dios. Y vemos que no todos habían purificado sus corazones, no todos habían vuelto al Señor, porque lo vemos en la soberbia que había en medio del pueblo. Por eso Dios dice, este pueblo es mucho, para que yo los entregue. Y dice, no vaya a ser que digan mi mano me libró. Y Dios veía en el pueblo esto, y veía que esto iba a hacerle daño, como siempre ha sido un gran daño para todo aquel que se llena de orgullo y de soberbia. Dice, por ejemplo, en Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Y en Proverbios 16:18 nos dice, antes del quebrantamiento, ¿no? Antes que el quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y ellos se sentían capaces, preparados, estaban listos para la batalla. Claro, ante un pueblo que no era un pueblo de guerra, eran pueblos que como le hemos dicho, atacaban así en manadas, no tenían mucho preparativo para la guerra, y ellos se sentían preparados y confiados. Tanto Zabulón como Neftalí, eran pueblos de guerra. Vimos que habían estado preparados para la lucha, habían ya luchado varias veces, y ellos estaban preparados psicológicamente y estratégicamente para atacar. Y vemos que están arriba del valle. Y esto también nos habla a nosotros, que muchas veces nos preparamos y de la mejor manera para servir al Señor, y lo queremos hacer con todo ímpetu, y a veces vemos que tenemos todo preparado, y el Señor dice, el pueblo es mucho. A veces el Señor tiene que limpiar y quitar porque hay soberbia en el corazón. Cuando nosotros no le damos el primer lugar a Dios, cuando todo gira alrededor nuestro, cuando queremos hacer las cosas conforme a nuestros pensamientos y nuestras capacidades, fracasamos. Y el fracaso nos lleva a una derrota más profunda todavía. Por eso Dios ve este mal en Israel y les dice esto de que el pueblo era mucho. Por eso, como dice ahí, termina diciendo en 1 Corintios 1:29, al fin, que nadie se jacte delante de mi presencia, porque somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Y en Proverbios también, que hemos leído 11:2, al final dice, con los humildes está la sabiduría. Porque Dios, en Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y en el Salmo 62:7, en Dios está mi salvación y mi gloria. Que el Señor sea el centro y el Señor de nuestras vidas para glorificarle y darle la gloria que Él se merece. Por último, les invito a leer Apocalipsis 7:12 en sus casas, que estos pensamientos puedan ser de bendición.